Gracias, Lau. Bueno, ¿cómo están? Em, Ahí otra vez me quedó sin poder compartir. Eh, a ver, Eh, bueno, la idea de hoy es volver sobre algunas cuestiones de cuerpo en relación al psicoanálisis. Recuerdan que tuvimos un primer encuentro en donde trabajamos algo de eso. De el cuerpo que están. Sé que Jimena estaba, Emiliana no sé, Silvana estuviste en ambos, en los dos que tuvimos este año, Winnicott y el primero sobre cuerpo, introducción del narcisismo y demás. Vanessa ahí, hola, ¿qué tal? Hola, buenas Rosana, tardes. ¿cómo están? Ahí está Emiliana. Rosana, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Laura. Eh, Bueno, les decía que estuvimos en un primer encuentro trabajando cuestiones de cuerpo y psicoanálisis, de introducción del narcisismo, de algo donde había puesto también videos. Hola Emiliana, ¿cómo estás? Me voy acordando ahí de algunos, Fabián, que no les veo hace un tiempito, pero me voy acordando ya de sus rostros, que es lo que veo por aquí. Em, y entonces, a partir de hablar un poquito, vimos Winnicott, nos quedamos con algo en relación a la propuesta de la creatividad que aparece en Winnicott, la dimensión de la madre suficientemente buena, trabajada por Winnicott sobre todo como una función, y en lugar de esa función, operando como una posibilidad entre la separación y la justa separación y la posibilidad de trabajar en esa justa separación, el advenimiento de un objeto, el objeto transicional y que termina siendo ya no un objeto, sino un fenómeno, que es lo que produce la posibilidad del estar o del habitar lo creativo, ¿no? La posibilidad de la creatividad en el niño. ¿Recuerdan que trabajamos eso como último, como alguno de los últimos temas? Que ahí también trajimos la cuestión de la fantasía, el creador literario del fantaseo, algunas de las cuestiones que Freud plantea ahí, eh, en relación a esa posibilidad de jugar, de sublimar, ¿no? Como eso que sería un destino posible, otro, eh, para, para a través del lugar, ahí Freud dice del héroe, ¿no? De esos lugares de la fantasía, una de las últimas cosas que habíamos hablado, de jugar otros papeles, burlar un poco eh, los destinos, ¿no? Y a partir de eso, hablando con Susana, surgió la posibilidad de acercarnos a algunos otros psicoanálisis hoy. Uno es una propuesta, o sea, volver a trabajar la cuestión de cuerpo, sumando también algunas otras visiones de otras psicoanalistas. Una se llama Radmila Siguris. ¿La escucharon nombrar alguna vez? Eh, es una psicoanalista que, bueno, llegó, hoy está muy, muy mayor, llegó a hacer sus supervisiones con Lacan, eh, y tuvo ciertas rupturas con algunas cuestiones del psicoanálisis, proponiendo algunas otras formas de pensar la creación, el cuerpo, y las posibilidades de pensar el afecto. Otra de las psicoanalistas, donde vamos a referir algunas cosas hoy, es Sueli Rolnik. Me dijo Susana que de Rolnik alguito vieron.
eh, no sé quién es, porque me dijo algunas personas vieron, otras no. Ahí me irán contando. Vi que ahí hubo gestos de que sí. Jimena, Emiliana, ¿quién más? De algo de Primero está Rolnik. en Brasil. Bien, vamos a Así me volver un cuenta. poquito sobre algunas ideas de Rolnik eh, en relación a corporalidades y demás. Y mi idea es terminar un poco hoy pudiendo contar algo o haciendo cruces entre cómo pensar la sintomatología hoy sobre todo ligada al cuerpo y un modo de la subjetividad, podríamos decir, eh, que habita en unas relaciones con las tecnologías que algunos autores, vamos a ver al menos dos de estos autores, alguito de lo que dice Bifo, Franco Berardi, ¿le conocen? Y otro autor que se llama Gerd Loving, eh, que entre otras cuestiones vienen trabajando algo de una mutación del psiquismo en función de la, el avance de las tecnologías y los padecimientos subjetivos. Así que un poquito por ahí vamos a andar. eh, Nos vamos a acompañar de algunos materiales. Vieron que a veces me cuelgo un poco, así que dije, esto va a venir bien para reorientar algo de tantos autores. Em, bueno, comparto un poco ahí para que vayamos viendo entonces algo de repaso de algunas cosas que fuimos viendo y que nos sirva para algo del desarrollo de hoy. Eh, Ahí sí se ve, ven bien, ¿no? Sí, Sí, sí. perfecto. Bien. Eh, Retomando algunas de las cosas que decíamos, autores, por ejemplo, críticos, una de las psicoanalistas críticas de la noción de cuerpo en el psicoanálisis o del modo en que ha sido pensado el cuerpo en psicoanálisis es Ana María Fernández. No sé si la conocen o les han nombrado a esta autora ya. Yo se las nombré y el año pasado y les hice saber algo de esta autora en relación a los modos en que Ana, perdón, estoy con el mate mientras doy la clase si no les incomoda a esta hora después de atender todo el día. Ana María Fernández, psicoanalista también, ustedes vieron un material de ella cuando yo les hablaba de alguna de las cuestiones en torno a los modos en que Freud había tenido ciertas omisiones en torno al género. ¿Recuerdan algo de eso? Que la vez pasada o compartí el año pasado algunos materiales, sobre todo de un libro de ella sobre las omisiones del psicoanálisis en torno al género, em, y sobre todo una propuesta que hace esta autora, que es intentar pensar los lugares de la crueldad, sobre todo la crueldad de la negación de las violaciones, ¿no? Que el psicoanálisis había hecho en torno a los lugares de las violencias de algunos casos clínicos que Freud había omitido. ¿Se acuerdan de esto? No. ¿Nadie? Me parece, Laura, que fue con los que ahora estamos en El otro segundo. grupo. De ¿Vos primero, estabas? Bueno, porque yo digo, lo digo y viene bien, por ahí lo podemos trabajar también algo en la próxima, algo de esto, si es que quieren. Yo estaba mirando porque tenía por acá el libro. Creo que les había compartido, por eso el año pasado, en la bibliografía y en los materiales, un libro en torno a eh, el psicoanálisis del siglo XXI, ¿no? Como esta autora le llama intentando pensar eso, algunas omisiones del psicoanálisis. Hoy refiero a esta misma autora, bueno, vengo trabajando con ella hace varios años ya en torno a grupalidades también y psicoanálisis,
y cuestiones de género. Y otra de las cosas que Ana Fernández sostiene es que el cuerpo, esto que ponía por acá, también ha sido una omisión del psicoanálisis, ¿no? Y ha sido una omisión, entre otras cosas, porque dice que los modos en que el psicoanálisis refirió al cuerpo, siempre lo refirió como de una cuestión muy ligada a la interioridad psíquica, ¿no? O a cierta constitución de un psiquismo eh, individual y no a este cuerpo que por ahí vamos a intentar pensar también con otros autores, que es intentar pensar ese cuerpo que también vibra, o este cuerpo ligado a la idea de pulsiones, pero que es un cuerpo, podríamos nombrar como sintiente, ¿no? Afectado, algunos de los términos que se intentan pensar por ahí. Y sintiente y afectado no solamente en torno a lo individual, sino sobre todo en la dimensión de entre o en una dimensión de lo colectivo. Eh, bueno, a partir de estas ideas también, eh, retomo algunas cosas de las que estuvimos viendo para el psicoanálisis, introduzco algunas fundamentales en relación a Lacan para pensar cuerpo y avanzamos. Una de ellas son cosas que vimos, bueno, que por un lado el cuerpo parece para el psicoanálisis en relación a la histeria, ¿no? En relación a esta histeria y a la búsquedas de intentar ubicar para Freud un cuerpo a través de la idea de que había algo para descifrar en las formas en que se presentaba la histeria. Esto sí, hice referencia en el primer encuentro que tuvimos con ustedes, también pidiéndoles que pudieran ver los videos o materiales del año pasado, donde habíamos trabajado bastante este modo en que Freud había comenzado en sus preguntas acerca de la constitución de ese cuerpo que hablaba y que no tenía algo en la dimensión de este cuerpo real, de este cuerpo de la medicina, que pudiese entenderse o explicarse por ese lado del organismo. Y ese cuerpo que hablaba entonces de otras formas y que hacía síntoma, es el cuerpo que comienza a armar texto para el psicoanálisis y es esa idea de un texto a descifrar, ¿no? Eh, y un texto a descifrar que Freud comienza a ligar a la idea de trauma y por la cual después comienza a poder dar vida a ese formato analítico que arma en una dimensión dual, la de la transferencia. Ese cuerpo entonces de la transferencia va a ser un cuerpo en relación al otro y sobre el que se va a pensar siempre una construcción, o sea, un cuerpo marcado, les decía en otras oportunidades, por la palabra. Pero ese cuerpo marcado por la palabra tiene dos dimensiones. Por un lado, esa dimensión del cuerpo biológico, el cuerpo organismo, pero es un cuerpo organismo que, y sobre todo a partir de la instancia de la relación con el otro, va a estar marcado por una dimensión pulsional, decíamos, ¿no? Una dimensión pulsional. ¿Recuerdan cuando vimos pulsión? Que marca, por un lado, una dimensión de un cuerpo que para mantenerse vivo necesita pulsar y ir hacia eh, instancias de satisfacción, este primer psicoanálisis, pero también un cuerpo que de alguna forma, a partir de la instancia entre este primer principio que Freud tiene de satisfacción y un segundo que va a ser la de que mantener esta idea de que siempre es satisfacción y siempre es para mantener la vida, Freud comienza a cuestionarlo bajo la idea de que, bueno, la pulsión tiene una dimensión que va hacia la vida, pero también puede tener una dimensión que no vaya hacia la vida, o sea, que vaya hacia formas de muerte sobre ese cuerpo, ¿no? Entonces hay un primer Freud que es sobre el cuerpo del desarrollo o de la idea del desarrollo del niño, empieza a hablar de una idea de satisfacción y de formas de ese cuerpo que pulsan para la vida, pero en otro momento de su teoría y de la teoría psicoanalítica, este cuerpo y estas dimensiones que pulsan para la vida y para la homeostasis del cuerpo y para cierto equilibrio en ese cuerpo orgánico, Freud le va a traer también la dimensión
de que no siempre el cuerpo pulsa para la vida o no siempre las pulsiones pulsan hacia la vida. Vimos que en la construcción entonces de ese cuerpo orgánico para el psicoanálisis hay un texto central, que es el de Introducción del Narcisismo, ¿recuerdan? Lo vimos en el primer encuentro de este año con este grupo. Y ahí decíamos que en este texto lo que aparece fuertemente es esa construcción, no solo del cuerpo, sino de esa instancia que vamos a decir yo. Y esa instancia que vamos a decir yo es central en el psicoanálisis, sobre todo en el psicoanálisis lacaniano, para empezar a hablar de la constitución de un cuerpo, sobre todo a partir de una instancia que es el otro, que a partir del sostén, decíamos, y la mirada, le devuelve a ese organismo la posibilidad de constituirse en un cuerpo. Ahí ubicábamos algo ya necesariamente, porque está muy teñido el psicoanálisis freudiano, sobre todo de una dimensión de pensar eh, esta constitución del cuerpo desde el psicoanálisis, desde lo que se conoce a partir del texto Introducción del Narcisismo como el estadio del espejo. Les digo que está teñido porque el texto freudiano, para dar cuenta de la constitución del yo, por lo tanto de esa instancia psíquica que permitiría la posibilidad de empezar a hablar de un cuerpo como totalidad, es un texto al que vuelve Lacan, años después, y comienza a hablar de una instancia central hoy para hablar desde el psicoanálisis de la constitución del cuerpo, que es el texto del Estadio del Espejo. Lacan, y acá se los puse también de un modo para volver a algo de esto, lo que viene a marcar ahí es una instancia también de tres registros. Uno real, donde estaría, si tenemos que pensar en el cuerpo, en el registro de lo real, es ese cuerpo, es esa carne, ¿no? Es la carne humana, es el organismo en tanto dimensión de sin veladura, ¿no? Eh, es el cuerpo orgánico, el cuerpo del deterioro. eh, y, y ese organismo, fíjense que trato de usar la palabra organismo para diferenciar la noción de cuerpo, no necesariamente arma la idea de cuerpo. Para el psicoanálisis, la idea de tener un cuerpo siempre está ligado a la dimensión de la palabra, pero por sobre todas las cosas a la palabra que marca el cuerpo, vamos a decir al significante en la carne, pero también vamos a decir aquello que sostiene desde una dimensión del lenguaje la venida de ese cachorro humano al mundo. ¿Se acuerdan que vimos algo de esto en nuestro primer encuentro? Yo digo esto y no sé si se acuerdan, pero no es posible de pensar en el psicoanálisis Sí, que Laura, habría pero ¿qué viene a ser el organismo? el organismo es la carne, el organismo es ese... Uso la palabra, esto se los dije otras veces también, uso la palabra cachorro humano para ubicar que habría una carne, una carne que llega al mundo y que no es tal para el psicoanálisis, sino está alojada en una instancia de eso que ya nombra antes, de que advenga, de que espera, de que aloja, de que desea que esa carne humana advenga como tal. Y yo sé que suena difícil usar la idea de carne humana, pero intento que se entienda esa dimensión entre lo que es puro
puro organismo de biológico, venas, sangre, piel, ¿no? Eh, de eso otro que puede advenir como sujeto. Y para que advenga como sujeto, es necesaria la dimensión de ese alojar de esa carne humana en el mundo o en un mundo. Y ese mundo al que llega, vamos a ver que es un mundo de lo simbólico, sobre todo para este psicoanálisis lacaniano, por lo tanto un mundo de lenguaje, un mundo de palabras. Vamos a ver con estas otras psicoanalistas que no es solo eso hacia el final. Pero bueno, estamos acá, estamos en Freud y Lacan, hablando de este cuerpo del psicoanálisis. Y ese lugar al que llega para Lacan es un mundo simbólico, un mundo del significante, vamos a decir, que marca esa carne, la marca a través de la palabra y comienza a hacer de ese cuerpo un sujeto. En función de esto, el estadio del espejo va a ser un lugar central en relación a la mirada. Recuerdan que veíamos esta idea de que el niño se refleja en el espejo y aparece la idea como cierto júbilo, ¿no? Uso esa palabra intencionalmente, la del júbilo, porque lo vamos a ver con Radmila luego, pero en este reflejo en el espejo lo que aparece es su majestad el bebé, decía Freud, aparece estos padres diciendo, mirá, ¿no? Y esa idea de ese cuerpo que aparece integrado ahí y ya no en unas dimensiones de, de partes, ¿no? Recuerdan que cuando vimos tres ensayos de una teoría sexual, o que yo refería tres ensayos de una teoría sexual, en esta dimensión ya evolutiva que va de la mano de ese cuerpo que empieza, de ese organismo que pulsa por vivir, hay una tensión que va hacia los objetos o posibilidades de la satisfacción y que eso todo el tiempo son dimensiones parciales para Freud. Es una dimensión parcial. Lo que unifica o el momento de la unificación es el momento en donde Freud comienza a hablar del lugar en introducción del narcisismo, de esta devolución, ¿no? Esta dimensión en donde el cuerpo se constituye como totalidad. Y ese lugar en donde se constituye como totalidad, para Lacan, va a estar ligado a lo que ubica como estadio del espejo, que nunca es sin un otro, ¿no? Em, que no sea nunca sin un otro implica también y fundamentalmente que esta dimensión de la constitución del cuerpo y no del organismo vivo, viviente humano, así como se construye, se estructura, se arma y se organiza, puede desorganizarse. Las formas de la desorganización del cuerpo las vemos, por ejemplo, en las formas de la esquizofrenia, ¿no? Eh, y ahí no hay un cuerpo, organismo, que esté necesariamente en esa carne orgánica afectado. Sin embargo, la vivencia psíquica respecto de ese cuerpo está fragmentada o puede pasar a fragmentarse. Entonces me interesa ubicar que desde el psicoanálisis hay un lugar que es central de pensar el cuerpo como una construcción. Una construcción que implica siempre un otro, que implica el deseo, que implica la dimensión de la pulsión, que implica la dimensión del deseo ligado a la mirada, lo que aloja, lo que sostiene, que implica sobre todo la dimensión de la palabra, ¿no? O el significante operando sobre esa carne.
Vuelvo porque estoy en el compartir, pero no puedo pasarla, entonces me esperan un segundinho. Eh, a ver si me deja pasarla. Pucha. Me pasé. Ahí va. ¿Ahí ven bien? Sí. Eh, bueno, algo de esto estuvimos diciendo. Para Lacan es el lugar del otro con el que se construye, implica dimensiones no solamente de esperanzas, sueños, ideales, poníamos por ahí, esta idea de que ella, esto lo dice Pierre Aulagnier, ¿no? En el 77, esta idea de que también habría una idea eh, de, de significados que se proyectan en este cuerpo por venir o en este cuerpo que se aloja, y esos discursos o significados que se proyectan sobre este cuerpo lo marcan, este cuerpo. Las marcas de esas significaciones van a estar presentes siempre en ese cuerpo y sobre eso trabaja el psicoanálisis. Bueno, vuelvo ahí sobre esta idea de la pulsión, ¿no? La pulsión que tiene una dimensión que actúa sobre este organismo. Recuerdan la pulsión como ese límite entre lo anímico y lo psíquico, es eso que pulsa desde el interior del cuerpo, la exigencia de trabajo, que une esa dimensión, por un lado, del organismo con la idea del lenguaje o las representaciones para Freud, y para Lacan va a ser en relación a el significante. La idea en Lacan del significante, eso es interesante ubicar eso, ¿no? Inscribe, recorta, erosiona. Son palabras que nos pueden ayudar a entender algo de un moldear ese cuerpo, ¿no? Un erosionar, un marcar, un ubicar los bordes, los agujeros. Yo les decía que el cuerpo de las anorexias está terriblemente marcado por esta idea. Cuando uno escucha el relato clínico de pacientes que padecen en torno a cuerpos que no ven lo que les refleja el espejo, uno escucha esa erosión o ese recorte de las palabras en el cuerpo. Lo doy desde otro ejemplo, una paciente que padece, por el contrario, de un exceso en relación a la relación con la nutrición, ¿no? Podríamos ubicar hoy el padecimiento de los cuerpos gordos y el deseo de maternar y las marcas que tiene en su cuerpo, las palabras respecto de cómo está transitando su embarazo, las formas en que ha recibido, no solamente en sus primeros, voy a usar las palabras del psicoanálisis, ¿no? Para que me sigan, los primeros objetos de amor. Ya saben de quién hablo cuando hablo de esto, ¿no? Los primeros objetos de amor para el psicoanálisis es el modo en que se nombra a, a quienes alojan, a quienes reciben a ese cachorro humano y lo marcan como sujeto. Eh, los modos de las violencias de ese cotidiano en el que ese cuerpo se fue forjando han marcado ese cuerpo como un cuerpo que necesitaba fortalecerse para poder resistir algo de esas violencias. Eh, de hecho, las palabras
que habitualmente pudo asociar en torno a la necesidad de fortalecer su cuerpo, o sea, volverlo más grande, más fuerte, con posibilidad de resistir algo de esas violencias, han sido como centrales para poder pensar algo de las formas de su ingerir, ¿no? O de su alimentar ese cuerpo. Y, y hoy pensándose como un cuerpo gestante, eh, vuelve, o sea, lo que tiene las marcas sobre los cuerpos, pero las marcas sobre todo el significante en el cuerpo, es que algo puede reactualizarse en cualquier momento, ¿no? Y hablamos de reactualización cuando hablamos de que algo que fue traumático y que se ha vuelto traumático en una vida puede volver en otro momento de la vida, aun que algo se haya, como decimos, elaborado. Vieron que desde el psicoanálisis no hablamos ni de cura. Freud hablaba de cura, pero era porque tenía todavía la cuestión muy médica y necesitaba validar el psicoanálisis en un entorno particular, ¿no? Pero la idea de cura siempre la vamos a nombrar entre comillas. Son, son momentos de elaboración sobre el significante en la carne, que lo que van permitiendo es que, es- podríamos decirlo de esta forma, estemos advertidos de los modos en que opera algo de nuestro padecer. Esa advertencia no hace que no pueda retornar o reactualizarse algo del padecer en distintos momentos de la vida, pero aún así se van teniendo mejores herramientas con las que conocer algo de esas marcas del significante en la carne. ¿Se sigue más o menos algo de esto que digo? Las formas en que este cuerpo Eh, y, y- y voy a este ejemplo también porque me va a interesar también conectarlo después con algunas de las cuestiones que vamos a ver con Radmila Siguris y con Sueli Rolnik. Em, la vivencia de este cuerpo gordo, y uso estos términos también, que son términos despectivos, porque es un modo de nombrar también las formas en que el significante opera en los cuerpos, ¿no? Y no solamente el significante en torno a lo que podríamos llamar el núcleo edípico en el que crece o en el que se desarrolla una vida, mamá, papá, hijos, o mamá, papá en términos de las funciones, ¿no? Saben todo el tiempo que refiero a eso y no necesariamente a la, a la forma edípica de la familia nuclear eh, occidental moderna. Pero, el hablar de cuerpo gordo es una forma también en que el significante marca el cuerpo, ¿no? Porque es una forma de las violencias que hacen que, por ejemplo, cuando se va a ver un médico, lo que opere sobre esos médicos sean todo el tiempo violencias respecto de las formas de intervenir sobre esos cuerpos. Violencias sostenidas en, en representaciones de lo que no puede ser, ¿no? Una madre embarazada de un cuerpo obeso es riesgo. Y si ningún análisis da riesgo, igual es riesgo. Eh, y en esto es interesante, ¿no? Porque no hay posibilidad para esa vida de pensarse por fuera de esto, ¿no? Eh, bueno, voy a volver en un rato sobre eso cuando veamos algo de Rolnik y demás. Em, bueno, también recuerden, para Lacan, el cuerpo lo pensamos en la dimensión, por un lado, el significante, la dimensión simbólica, esta dimensión
del lenguaje al que llegamos y en el que ese cuerpo habita. También está el registro imaginario para Lacan, que es el registro del semejante, es el registro en el cual lo que permite que podamos ver ese cuerpo unificado. eh, es la imagen del cuerpo, ¿no? El registro del imaginario es la imagen que podemos construir en torno al cuerpo. Y el registro de lo real eh, es la forma en el que aparece en el análisis y en el psicoanálisis permanentemente eso que tiene que ser velado, eso que tiene que ser rodeado para que pueda ser dicho. Em, la dimensión de lo real en análisis es pura angustia. Si nosotros ubicamos una dimensión de lo real, es la muerte misma, es el cuerpo, es la enfermedad en el cuerpo, ¿no? Es ese organismo en tanto organismo, por lo tanto ligado al deterioro como parte de la vida misma, ligado a los cambios, ligado a el enfermar, dije antes también, eh, y para que algo de eso que no tiene inscripción, ni por el lenguaje, ni en el psiquismo, ¿no? No la tiene. La única forma que tenemos como sujetos, como humanos, de transitar lo insoportable de lo real, lo digo en esos términos para que se entienda, es simbolizarlo, es ubicarlo en torno a la palabra, es elaborarlo. Entonces, el cuerpo que enferma, el cuerpo de lo real, por supuesto que aparece en análisis, el cuerpo de la muerte, por supuesto que aparece en análisis todo el tiempo, estamos hablando de eso. Pero todo el tiempo estamos hablando de eso, del modo en que podemos hablar de eso desde cada modo de habitar el mundo, lo digo así, el psicoanálisis tal vez más lacaniano de un primer tiempo, diría desde cada estructura psíquica. eh, Vamos encontrando formas de rodear eso que es lo real mismo. Lo que me interesa por ahí para quienes no tienen una formación en psicoanálisis es que se entienda que el cuerpo en psicoanálisis no es eso que tocamos, eso que tiene nuestra piel, nuestra, ¿no? No es eso, es lo que permite que eso pueda ser dicho, nombrado, habitado, y que las formas en que eso va a ser dicho, nombrado y habitado no responden a nuestro organismo. Siempre tienen otras marcas, otras formas de ubicar eso que es nuestro cuerpo. Y esas otras formas tienen mucho más que ver con los otros que con nosotros mismos. Em, a partir de estas ideas, me parecía interesante volver sobre esta psicoanalista, Radmila Siguris. Si ven acá, hay un libro que se llama Pulsiones de Vida, eh, y en donde ella sostiene que, que algunas de las omisiones, así como les decía antes que empecé hablándole de que Ana María Fernández dice que el cuerpo del entre colectivo, el cuerpo que pulsa, el cuerpo
eh, más ligado a la vida, ha sido negado en el psicoanálisis. Radmila Siburis sostiene que el psicoanálisis ha tenido algunas omisiones en torno a una serie que no pudo pensar. Serie no como la serie de televisión, ¿no? Sino como una serie conceptual, digamos. Y dice que lo que no ha podido pensar tiene que ver con la serie del júbilo, le llama así. Para ello vuelve sobre una idea que es la del niño del júbilo. Em, y les voy a contar algunas cositas de esta autora. Em, bueno, tiene como... Es una psicoanalista que fue reconocida sobre todo en los últimos años a partir de varias de las cuestiones que vino a sostener en torno de las pulsiones de vida. Eh, porque una de las afirmaciones de Radmila es que el psicoanálisis se basó mucho en ubicar, bueno, acá les hago un paréntesis para retomar algo. Las estructuras o la idea de un primer Lacan, sobre todo del psicoanálisis estructuralista del primer Lacan, trae una marca fuerte en torno a intentar sostener las estructuras clínicas, neurosis, psicosis, perversión, en torno a un fenómeno organizador de estas estructuras clínicas, que sería la relación con la castración, que advienen de lo que es la salida del complejo de Edipo. Yo no sé si, yo esto lo trabajé con ustedes en algunas clases, pero el psicoanálisis tiene esto, que es que cada vez que uno dice algo, tiene que abrir ventanitas de un montón de cosas, ¿no? Porque es una obra muy vasta. Pero la castración arma una serie, ¿lo escucharon nombrar esto de la castración, el falo? ¿Sí? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Por qué sería castración, falo y Edipo? ¿Qué tiene que ver el Edipo con la castración para Lacan y con esta idea de la ley? ¿Alguien puede decir algo? Eh, en el hombre es como la idea de que le van a cortar, ¿no? El pene, en la mujer es como que ya se lo cortaron. Yo, de hecho, bueno, me gustaría profundizar más en el entendimiento, sobre todo actual, del complejo de Edipo y la salida del complejo de Edipo, con esta idea del género de la mujer, ¿no? Y todo. Pero tiene algo que ver con eso. Bueno, si te gustaría pronunciar, tal vez el próximo encuentro vuelvo sobre esa promesa, que es retomar el libro de Fernández en relación a los cuestionamientos al psicoanálisis. Eh, lo que puedo decir de esto es que desde una visión interesante para pensar, el que ha traído Freud, que es el complejo de Edipo. Digo interesante para pensar porque tenemos que ubicar la teoría psicoanalítica en el momento en el que surge. En el momento en el que surge es un momento fuerte de la familia nuclear moderna burguesa que asiste al psicoanálisis, y esa es una eh, configuración pensada en una tríada, madre, padre, hijo, eh, y es en esa configuración que Freud piensa las formas que adquiere la constitución del psiquismo en relación a estos objetos de amor que alojan ese cachorro humano. En función de eso, la referencia a Edipo es la referencia a, sabemos, una obra griega que le permite ubicar a Freud algo que ve o que ubica en la clínica.
Y lo que ubica en la clínica es una relación particular con esos objetos de amor que va teniendo ese cachorro humano que pulsa por satisfacer. En esa relación ubica que habría una posibilidad de este cachorro humano de identificarse con la madre o de identificarse con el padre, y que eso daría distintas salidas después de esa relación de amor que necesariamente debe limitarse o prohibirse por la relación de ese cachorro humano con el estar en un mundo ligado a una cultura. Por lo tanto, ahí aparece Freud hablando de la prohibición del incesto, que es algo que ya venía trabajando claramente a partir de, bueno, lo que trae Levi-Strauss, ¿no? Como la dimensión del incesto, como esa ley que sería la que nos permitiría estar en la cultura. Por lo tanto, la dimensión, cada vez que escuchemos la dimensión de la ley en el psicoanálisis, es la dimensión de esa marca de la cultura respecto de el poder habitarla como sujetos. Entonces, en esta dimensión amorosa respecto de estos primeros objetos de amor y estos procesos de identificación, lo que aparece es la ley marcando la imposibilidad de satisfacer un deseo inconsciente, no voluntario. En esa dimensión de ese deseo inconsciente de poseer a la madre o de ser poseído por el padre, la idea de poseer es sexual, ¿no? Es una idea ligada a una fantasía sexual inconsciente. Lo que Freud ubica allí es que aparece la dimensión de un corte de esto a través de la ley. Y la ley, para el psicoanálisis, y sobre todo para este primer psicoanálisis freudiano, es la ley del padre. Lo que viene a marcar una imposibilidad de esa fantasía es una ley que corta y que trae la dimensión de la cultura. Las salidas del complejo de Edipo en el varón y en la mujer son complejas y de crítica en el psicoanálisis, porque lo que empieza a ubicar Freud ahí es que, por un lado, está la diferencia anatómica de los sexos, en relación a un texto que Freud ubica de la diferencia anatómica de los sexos, dice, el descubrir del varón, de que él habría, las niñas no lo tienen, trae la fantasía de que podría cortárselo porque a partir de la masturbación o del onanismo, y entonces eso genera la idea de que lo puede perder. Y en relación a la mujer, trae distintas cuestiones. Es el gran problema del psicoanálisis, pensar a las mujeres, porque el organizador del psicoanálisis es el falo y por lo tanto es el lugar en donde se tiene o no se tiene el falo. Em, el lugar del falo como organizador del psicoanálisis ha sido también cuestionado porque el falo como organizador, por ejemplo, Deleuze y Guattari vinieron a sostener en un libro, El Antiedipo, que también ha sido una forma eh, que está en todas las culturas, por un lado, porque las culturas antiguas también tenían una veneración fálica, pero el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano,
y Freud, a partir del complejo de Edipo, hizo una organización de la estructura psíquica a partir del falo como organizador. Eh, bueno, lo digo entendiendo que en la clínica operan dimensiones del Edipo, pero no son las únicas. Eh, y el problema es que algún psicoanálisis basó toda su lectura clínica en torno a las lecturas edípicas, podríamos decir edípicas y familiarísticas. Eh, pero bueno, si quieren para la próxima podemos volver sobre la idea de Edipo con algunos textos. El sepultamiento del complejo de Edipo podría ser. eh, Algunas cuestiones en torno a la diferencia anatómica de los sexos, el texto, algunos textos críticos de estas nociones y eh, yo no sé si no, creo haber compartido, pero por ahí fue el año pasado, algunas críticas también que realiza eh, a los psicoanalistas eh, Preciado, ¿no? Respecto a Paul Preciado acerca de las formas de la salida del psicoanálisis en torno al complejo de Edipo. Por eso tenía idea que algunas de estas cosas ya las habíamos visto. Pero bueno, puedo volver. Ahí no la veo a la compañera, por ahí está y yo no la veo, que es una compañera que había preguntado en torno a Edipo y por eso me metí por allí. No, Em, gracias, Laura. Pero más que nada era eso, como la visión actual de eso, del complejo de Edipo. Quería saber justamente ese texto de críticas, me interesa porque en este año nosotros no lo vimos eso. bueno, No, puedo volver gracias. si tienen ganas sobre algo de eso. Pero bueno, esto que me parece que es importante para esto que me decías recién, ¿no? Que es que las críticas, digo, el aporte del psicoanálisis en torno a Edipo no se desconoce en la clínica, porque todavía tenemos formas identificatorias sostenidas bajo las formas de la familia nuclear moderna, a pesar de las eh, mutaciones de las familias y las formas de las familias. De hecho, perdón, abrí un paréntesis, pero porque a partir de tu pregunta, Jimena, me llevaste un poco a eso. Em, Aún incluso en familias diversas, ¿no? O que eligen otras formas de familia no ligadas a lógicas eh, ni heterosexuales, eh, e incluso en familias o en elecciones monoparentales, insisten formas eh, desde las identificaciones de quienes paternan, maternan, que están muy sostenidas todavía en esas formas de familia, ¿no? Eh, pero no son las únicas, y me parece que uno de los problemas más grandes que ha tenido algún psicoanálisis eh, muy ortodoxo han sido las violencias que han ejercido desde discursos edípicos, ¿no? O puramente edípicos. Eh, un montón para pensar en torno a eso, de las clínicas, de las diversidades, de las formas en que operan las lecturas puramente edípicas. Pero sí, podemos trabajar también algo de eso. Bueno, sigo con Radmila Siguris, que también es crítica ahí del psicoanálisis. Les decía que esta autora retoma cómo, eh, bueno, tiene toda una historia ligada a las guerras, a la cantidad de lenguas que tuvo que aprender para poder, a partir de los exilios que tuvo, ¿no? En su propia historia, de su emigrar, de su ser inmigrante también, de su escuchar y apasionarse por la clínica. Es muy interesante la vida de Radmila, interesarse por la clínica
y la relación que tiene el padecimiento humano y la lengua, ¿no? Porque, digo, quienes hacemos clínica también sabemos que no podemos escuchar igual el padecimiento en distintas lenguas y no podemos intervenir igual en distintas lenguas, ¿no? Entonces, ahí también está como no la importancia que tiene el cuerpo en relación a la palabra. Eh, no podemos intervenir de las mismas formas, ¿no? Eh, pero esta psicoanalista decía también que le interesó empezar a pensar algo que omitió el psicoanálisis desde una perspectiva en donde hizo mucho hincapié en la castración o en la serie de la castración y en la serie de la pulsión de muerte. Eh, Radmila sostiene que el psicoanálisis le dio tanto lugar a la castración y sobre todo a la angustia como uno de los afectos centrales eh, de, de intervención del analista en relación al síntoma, que se olvidó de pensar, dice ella, la serie del júbilo o de la alegría. Y, y la serie del júbilo o de la alegría va de la mano para ella de cosas que sí mencionó el psicoanálisis, tanto freudiano como lacaniano, pero que lo mencionaron al pasar, dice. Lo mencionaron al pasar y no le dieron desarrollo o no hicieron hincapié en la dimensión de la alegría. Y ahí menciona que la alegría iría de la mano, dice, alegría como acto de libertad. Eh, Ahí me interesaba retomar algunas cosas centrales de esta autora. Incluso les señalé o les busqué algunos párrafos porque me parecía que era lindo poder leerle. Em, Sandra, ahí, ¿se ve, chicas, que están haciendo esfuerzo con sus miradas? ¿No se ve la presentación? ¿Se ve? Ah, Sí, bien. la letra es muy chiquita, Bueno, es muy igual se los voy a pequeña. dar, ¿eh? Se los paso esto. Ahora yo voy a leer en voz alta algunas cosas para ir explicándolas y que para quienes no ven las podamos seguir. Eh, Dice que el infante, ¿no? Hay momentos de la primera infancia en donde experimenta libertad, invención y placer, que son libertad, invención y placer que no están mediados por la obediencia. La dimensión de la obediencia la va a ligar mucho a la serie del júbilo. Dice como que en las cuestiones adaptativas, ahí como les nombraba antes, la dimensión de la castración en relación a la ley o la dimensión adaptativa de ese cachorro humano, que es un cuerpo en relación a una cultura, o sea, marcado por lo simbólico, va a ser un cuerpo que para marcarse por lo simbólico va a tener que advenir al lugar de renuncia, dice Freud. En el malestar de la cultura, lo primero que ubica Freud es que el cuerpo del sujeto para advenir a la cultura, por lo tanto, para que se constituya ese super yo, que es el lugar de la ley, de la moral, de la marca, de lo que, ¿no? Debe traer este cuerpo para ser sujeto de la cultura, eh, es es un lugar de sumisión y de obediencia. Entonces, trata de pensar esta autora cómo ese lugar de la descripción de la cultura que tanto Freud y Lacan pensaron, le dieron tanto lugar a los discursos de sumisión y obediencia, por lo tanto el lugar de este super yo, eh, y a la castración, que se olvidaron de pensar lo que también estaba
en esta vida. Y digo también porque Radmila no niega en ningún momento que opere la pulsión de muerte, pero dice que también hay pulsiones vitales que pudo pensar el psicoanálisis, la pulsión de vida, también hay una dimensión del júbilo y de la alegría, y que sobre esa no llevaron adelante su desarrollo, ¿no? También ubiquemos ahí que Radmila está tratando de pensar la relación que tiene para Freud, cuando Freud teoriza la pulsión de muerte o la compulsión de repetición. Yo no sé si ustedes saben esto, que es la segunda tópica freudiana, pero la eh, teoriza en un momento de guerra. La compulsión de repetición para el psicoanálisis freudiano nace, y esta idea de pulsión de muerte, sobre la idea de que, como dice Freud, es posible que alguien sueñe permanentemente o vuelva o retorne permanentemente sobre una dimensión traumática. Eh, Venía con la idea de que en realidad en el sueño y demás lo aparecía como una censura del sueño o algo que permitía que algo que era traumático no accediera a la conciencia. Y sin embargo, a partir de la idea de compulsión de repetición, viene a sostener cómo lo traumático retorna. Entonces, esa idea de que lo traumático que retorna lo liga a la pulsión de muerte y a este lugar en donde no se puede por momentos salir y se vuelve a eso que tiende a, hacia la homeostasis o la muerte, ¿no? En un cuerpo o en una vida. Y hay mucho del desarrollo psicoanalítico a partir de esta segunda tópica ligado a la dimensión de la angustia y el síntoma desde ese lugar de la pulsión de muerte. Así que es esta autora, Radmila, que propone recuperar, les ponía acá, el campo de las pulsiones de vida como un espacio de investigación legítimo, eh, cuestionando también la relación analista-analizante, porque dice que allí no habría una dimensión solamente dual, analista y analizante, sino que dice hay una dimensión más múltiple, ¿no? Dimensión también de otras presencias. Y, y en ese lugar va a intentar pensar lo que les dije antes, los discursos de sumisión o el lugar del dominio, también como la relación de ese dispositivo analítico, analista-analizante, en donde muchas veces pueden darse formas de la sumisión y el dominio. Todo una osadía en Radmila Siguris, pero bien interesante. Eh, bueno, tiene un texto del Niño del Júbilo. Yo todo esto se los puse en bibliografía de esto, así que hoy se lo llevan, digamos, se lo pueden ver ahí. Eh, Cuestiona por un lado que eh, la relación transferencial, la relación analista-paciente, es una relación en donde muchas veces opera la dependencia. Eh, es necesaria cierta relación de dependencia en el análisis, porque la transferencia en términos, yo no sé si ustedes saben, pero la transferencia es eso que hace motor a la posibilidad de la elaboración. Entonces, para que haya elaboración de un síntoma, tiene que poder haber una relación libidinal con ese analista, o sea, la posibilidad de investir ese analista en términos a investidura libidinal, me refiero, para que pueda operar la posibilidad de la elaboración a partir de la asociación libre y desde allí la posibilidad de una mejoría. Pero ahí dice que también hay excesos en estas formas de relación en ese dispositivo transferencial y esos excesos también están ligados al lugar que puede ocupar la dependencia. Y la dependencia, entonces, como también algo ligado a la sumisión, que es necesario destrabar
para que puedan advenir las pulsiones de vida. Em, Ahí va a retomar en la serie algo que le falta, dice a la serie del psicoanálisis, y es la dimensión del afecto. Dice, el psicoanálisis ha nombrado el afecto, pero no ha podido desarrollar la dimensión del afecto. Retoma algo de Winnicott y de lo que vimos de Winnicott. Le interesa pensar el lugar que Winnicott le dio a la creatividad, Radmila Siguris, por ejemplo, desde la dimensión de Winnicott de pensar, recuerdan que lo vimos, ¿no? La dimensión de la invención, o sea que el objeto transicional es una invención y que muchas veces esto está negado, dicen el psicoanálisis lacaniano y freudiano, que es el lugar de que el niño no solamente eh, es un niño en relación a un otro, sino que es un niño que juega. Eh, Desde ese lugar, Radmila se opone a que las representaciones solo sean familiares y edípicas, ¿no? Y se abre a la invención, el acontecimiento. Son dimensiones ahí que nos va a interesar pensar en relación al juego y a la invención. Les puse algunos textos de Siguris. Leo, por si no leen ahí, que no sé si voy a poder leer en su totalidad porque les tengo a ustedes aquí. A ver, esperen. Eh, ¿Se ve? No, ¿no? Sí. Ustedes están viendo a mí, pero no a lo que yo lo leo, veo ¿no? bien. Sí, vemos la diapositiva. Ah, pero yo no. Pucha. Bueno, les leo. La socialización del pequeño hombre se hace por medio del aprendizaje. Incluso, bueno, claro, lo que pasa es que lo veo cortado por ustedes. A ver, ahí va. Laura, Incluso, ¿quieres que lo lea? Yo lo veo bien. ahí va, ahí creo que puedo, va. La Ah, socialización del pequeño hombre se hace por medio del aprendizaje, incluso por la introyección de las obligaciones impuestas. Está literalmente programado para interiorizar una serie de frustraciones y de pérdidas, que son la condición misma de su desarrollo. Si bien son frustraciones necesarias, estas y cualquier otra exigencia de sumisión en el sentido de asumir las pérdidas, ¿no? Las frustraciones de el cachorro humano en la cultura, digamos, ¿no? Y en la relación con los otros. Dice, si bien son frustraciones necesarias, estas y cualquier otra exigencia de sumisión, incluso la más injusta, están cortadas por la misma tijera. Por ello el niño pequeño no diferencia entre las exigencias absurdas y aquellas que lo introducen en un ciclo de mayor autonomía. Sin apelar a los famosos estadios del desarrollo, que claramente, bueno, están sujetos a discusión, dice ella, y que ya lo habíamos visto, esto de que estaban sujetos a discusión, ¿no? Porque son etapas del devenir humano y que, bueno, se las nombró como estadios para ubicar y los del año pasado saben que cuando hablamos de Piaget hablamos del problema de la edad, del estadio, que no es tan así, que bueno, que hay que ubicarlo en cada momento histórico. Eh, Dice que, dice cada una de las cuales estas etapas del devenir están marcadas por la separación respecto de la etapa precedente. No es tanto el estadio lo que importa aquí, sino las separaciones inter e intrapsíquicas que son la dinámica del desarrollo. Acá importa, esto también estaba en Winnicott, no sé si ustedes lo tienen presente, pero trabajamos mucho el lugar de la separación, ¿no? Y la separación en torno a los objetos de amor. Y las separaciones son de las primeras frustraciones que vienen a marcar la vida psíquica. Cada ruptura de sistema comporta un pasaje por la angustia, que se resuelve en principio por una ganancia de autonomía. La sumisión se origina en la dependencia obligada del niño pequeño ante su entorno inmediato.
en particular respecto de las personas de su afecto, la madre, el padre, quien ocupe ese lugar, ¿no? Pero también respecto de su entorno más amplio. No solo es dependiente de los deseos de esas personas, sino además de los discursos a los que están sometidas, aquello que de lo colectivo se ha imaginado en ellas. Y acá me parece que hay algunas cosas que nos va a interesar marcar. Por un lado, la importancia que le da a la dependencia, independencia como proceso, dependencia, independencia, y en la independencia lo que dice como ganancia de autonomía. La ganancia de autonomía es algo que va a intentar ligar a esta serie del júbilo libertad, voy a decirlo así, serie del júbilo, alegría, libertad, porque dice que el psicoanálisis siempre se quedó más ligado a la dimensión esta de la angustia de la separación y no de la libertad, autonomía, júbilo, que daba también el reconocer algo de ese proceso, ¿no? En tanto proceso. Recordemos que es dependencia, pero dice la autora, dependencia, autonomía, ¿no? Y podemos poner el foco en la dependencia o podemos ponerlo en esos procesos de autonomía, libertad, que dice que es lo que no ha podido hacer el psicoanálisis. A ver si puedo, porque ahí me peleo con la filmina. Mira. Entonces retomas 3 momentos del psicoanálisis en donde no pudieron ver algo de eso. Ustedes ya no me ven, ¿no? Porque cuando corrí a ustedes para... No importa, yo les leo, estoy acá. Sí, te vemos Eh, pequeñita. bien. El momento del Fordá. Yo no sé si ustedes saben lo que es el Fordá, es una experiencia que cuenta Freud, como en todo lo que les digo, siempre hay que abrir una ventanita cada vez que decimos algo. El momento del Fordá es un momento ligado a la separación de la madre que ubica Freud, que es muy reconocido en el psicoanálisis, que es, lo cuento un poco acá, Radmila, lo leo y si no se entiende lo explico, es un niño que cuando el nieto está mirando al nieto, eh, y dice que ahí observa que el nene juega con un carretel y que repite todo el tiempo el lugar del Ford, se fue, da, vuelve, está aquí, ¿no? Y tira el carretel como juego y lo vuelve a traer. Y dice que ese juego se da, y lo intenta pensar Freud, como una repetición, ¿no? Marca ahí la compulsión de repetición, la liga a la pulsión de muerte, pero la compulsión de repetición como volver sobre lo traumático para poder elaborarlo, ¿no? Eh, y dice, lo hace a partir de un juego, dice Freud, que es el juego del Fordá. Eso inaugura, por un lado, la posibilidad del juego, por el otro lado, la posibilidad de la elaboración de ese placer-displacer que se da a partir del Fordá. Acá la autora dice que, bueno, que Freud de ello deduce la compulsión de repetición que da lugar a la pulsión de muerte. Eh, y dice, asimismo, a la puesta en escena de la repetición del placer-displacer, de la separación, del reencuentro con el carretel, que se supone que es la madre, así como la invención, agrega Siguris, de un acto de libertad por parte del niño ante la situación de displacer. ¿Por qué un acto de libertad? Dice la autora, porque hay creación del niño para dominar su dependencia relacionada con la separación. Hay una experiencia inaugural del dominio, del abandono, de su dependencia y un momento de júbilo que él reproduce compulsivamente. Dice, el niño no llora mientras arroja el carretel, jubila, ¿no? Jubila en términos de alegría, de que es un juego alegre allí. Y entonces le interesa ubicar esto de que el niño cuando arroja el carretel jubila, porque ahí va a empezar a ubicar algo que omitió Freud en esto que vio, que es el lugar de que, que también en la dimensión de autonomía, como les decía antes, puede haber un momento de júbilo, una serie entre la dependencia y la independencia de ese proceso que tenga la dimensión de la angustia y del displacer, pero que también tenga la dimensión de la alegría o del júbilo de la autonomía que se gana en esa separación.
Dice, después también, si volvemos al momento del estadio del espejo planteado por Lacan, dice Siguris, cuando el niño se reconoce en el espejo, Lacan sostiene en sus textos que esa forma unificada de imagen que ve a través del espejo le permite, por un lado, una mayor autonomía, pero que Lacan le llama al momento de reconocer ese cuerpo en el espejo, asunción jubilosa. Dice, y si en términos de Lacan se nombra como asunción jubilosa, es porque hay algo ahí de un afecto de alegría en esta experiencia que tampoco pudo ser pensado en las series del psicoanálisis, solo nombrado, pero no desarrollado en la teoría, ¿no? Y finalmente, en estas cuestiones o momentos bisagras del psicoanálisis, dice Siguris, que vienen a ubicar esto no visto, ubica lo que ya vimos del descubrimiento del objeto transicional y la creación por parte del niño, y el área de juego, ¿no? Bueno, recuerdan que esto lo vimos, que los momentos de hospitalización, de separación, respecto de la madre, este objeto que le permitía tramitar la angustia, ¿no? Y que después dice que a partir de este objeto encontramos más, algo más que el objeto en sí mismo, que un objeto en sí mismo, que es el espacio transicional, ¿no? Y ahí Radmila Siguris dice, ese espacio transicional, objeto transicional, el niño lo encuentra solo. Es una invención y es algo ligado al placer de descubrimiento. Entonces dice, el objeto transicional es encontrado creado, ¿no? Que es algo de lo que dice Winnicott. Y este encontrar crear también es algo que no ha desarrollado demasiado el psicoanálisis o que ha quedado más ligado a este autor, que no casualmente lo trabajábamos la vez pasada para recordar la dimensión de lo creativo, y que por ahí en Freud lo encontrábamos en ese texto que yo les nombré hacia el final, ¿no? El creador literario y el fantaseo o el lugar de la fantasía, pero que no han sido lugares, como dice Siguris, que hayan sido abordados por el psicoanálisis o eh, desarrollados desde este lugar de la alegría, el júbilo, la independencia, la libertad, y no tanto esa posición de dependencia, angustia, castración, ¿no? Que por ahí es la serie más trabajada, tanto en el psicoanálisis freudiano como lacaniano. Eh, Bueno, termina diciendo la serie del júbilo, termina acá lo que les puse. Se apuntala en aptitudes propias del niño, en su empuje de libertad, no las recibe de nadie, a condición evidentemente de que lo que haya conseguido gracias a su entorno suficientemente favorable, el descubrimiento y la liberación de la situación que lo precede eh, sean espontáneos y no la respuesta a una espera del adulto, no significa que el niño pueda prescindir de la presencia amorosa de las personas de su apego. Esto es importante también porque, bueno, por supuesto que, como lo dijimos con Winnicott, en ningún momento estamos hablando de que sea sin alojar que este niño pueda crear o inventar, ¿no? Digo, la serie es dependencia, independencia, la serie es angustia, liberación, y no es que se niegue la angustia porque se ubique la alegría o el júbilo, simplemente es como sumar esta dimensión que está en la teoría psicoanalítica, pero que no fue desarrollada, ¿no? Y sobre eso insiste Radmila Siguris. Eh, bueno. ¿Qué tema? Porque les puse en las filminas varias cuestiones más que supongo que trabajaremos en nuestro próximo encuentro de noviembre. Se los adelanto un poquito para que sepamos, porque las van a recibir estas filminas
y las iremos desarrollando la próxima. Eh, por un lado, a partir del capitalismo de plataformas, o lo que le llamamos capitalismo de plataformas, saben de qué hablamos, ¿no? Las tecnologías, la relación con las tecnologías, el cuerpo, las marcas en el cuerpo y cómo opera hoy la dimensión del deseo. Tomamos a Bifo Berardi en un libro que se llama, no sé, por ahí acá algunos lo habían visto, el último libro de Bifo. Bifo hace rato es un filósofo italiano, hace rato viene trabajando cuestiones de la relación del psiquismo con los síntomas que presenta el cuerpo en la actualidad. Eh, y el último libro de Bifo, que se llama Desertemos, eh, vuelve sobre algunas ideas que ya venía trabajando. Él habla del tercer inconsciente, eh, y cuando plantea el tercer inconsciente lo plantea en relación a este inconsciente marcado por un socio histórico, ¿no? O por, sí, por un socio histórico, pero un socio histórico particular, ¿no? Un socio histórico ligado al desarrollo de las tecnologías. Vamos a pensar con Berardi las marcas también de la pandemia en relación al cuerpo. Después hay otro autor, ahí lo tienen, Gerd Loving, el texto que les puse de Loving, que vamos a trabajar la próxima, se llama así, Tristes por diseño. eh, y, y trabaja la dimensión de un afecto, retomando el lugar del afecto, que tiene preeminencia hoy en los cuerpos, y es la tristeza o las formas de las depresiones en la clínica. Vamos a ver que hay otras, ¿no? Por supuesto, y vamos a trabajar algo de eso. Fatiga, la cantidad de síntomas que aparecen en torno a la hiperactividad, los suicidios, bueno, muchas de las formas que está cobrando los padecimientos en los cuerpos hoy y que están presentes en las clínicas. Bueno, y finalmente retomé para algo de cuerpo a Silvia Federici. ¿La leyeron alguna vez a Silvia? Bueno, Silvia Federici Ahí tiene un... Emiliana está haciendo fiestas, de que sí. Parece que sí, parece que sí. Silvia Federici tiene un libro tiene mucho Silvia Federici, pero tiene el último, un libro que es Elogio del cuerpo que baila. eh, y trabaja algunas cuestiones que es interesante en relación al afecto o a este cuerpo afectado, pero yo, no sé, de algún lugar pensé que podríamos trabajar todo esto hoy, que por supuesto que no era posible. Y finalmente lo que les había anunciado de Rolnik, que combina con muchas cosas de las dichas por Federici y demás, en un libro que se llama Esferas de la Insurrección, y que ya han visto un poquito, me han dicho por ahí. No, no de este libro, de otro de Rolnik. Bueno, pero algo de eso intentaremos. Eh, Así que yo les dejo, si les parece, este Power para que, no sé si Power, documento que tiene algunos escritos, que retoma lo que vimos hasta acá hoy, que, que se mete con este por ahí cuerpo de sociohistórico, ¿no? Hablábamos un poco eh, con Susana la posibilidad de incorporar algo del cuerpo sociohistórico también, así que me parecía que estos autores venían muy bien para pensar algo de eso. Y, y bueno, como le adeudo ahí a Jimena algo que se dio la vez pasada, pero ahora no y demás, por ahí podemos sumar para la próxima algo de Preciado y su crítica también, tomando el cuerpo sociohistórico de hoy, de su crítica al psicoanálisis en torno al problema de la anatomía, la división anatómica de los sexos. Eh, Así que por ahí podemos eso. Yo no sé
quedé en confirmar a Susana, creo que diciembre, ella me hablaba de noviembre, diciembre, yo estoy segura que noviembre, no sé si diciembre porque por ahí en nuestras fechas de encuentro tenga que viajar. Entonces, pero en noviembre vamos a trabajar algo de esto, si les parece, ¿sí? Eh, bueno, supongo son un montón de autores que no irán a leer todo eso, ni mucho menos, pero por ahí a partir de algunas referencias que les puse en bibliografía y demás, se interesen en ir a leer algo de lo que sí está por allí para nuestro encuentro. Eh, bueno, les saludo porque estamos en horario. Siempre me pasa que me cuelgo y después no hay tiempo para las preguntas, pero bueno, por ahí a partir de sus lecturas surgen la próxima. ¿Eh? Dale, por ahí podemos hacer eso con los grupos que vayan anotando preguntas para ir mandándotelas. Ah, eso seguro. Si me las haces llegar, David, yo Sí, para el sí, próximo encuentro puedo retomarlas y ir articulando con esto que les dije. bien. ¿Eh? Bueno, Bueno, gente, Laura, muchas gracias por todo, por tanta información y por toda la dedicación que le pusiste. Así que bueno, no, nos estaremos viendo en noviembre. en noviembre seguro. Después les anuncio ahí si va a haber otra o si nos despedimos por ahora ahí. ¿Eh? Gracias, Bueno, Laura. Bueno, Súper interesante. Gracias. Muchas chao. gracias. muchas Gracias. gracias. Bonita Nos vemos, noche. grupo. Gracias. Chao, chao. Gracias, Laura. Cuídense.